parte del Señor. Amén. Hoy no sé si alcanza a escuchar el micrófono. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte para que se escuche. Bien, pues vamos a seguir proclamando a Jesús, a Jehová o a Yahvé como nuestro protector. Y para ello voy a pedir que abran sus Biblias allá en el Salmo número 27. Salmo número 27. Cuando hablamos sobre los salmos, hemos dicho que los salmos eran el himnario del pueblo de Israel, eran los cantos que entonaba el pueblo de Israel. Y a veces también nosotros entonamos algunos salmos muy esporádicamente, pero lo hemos hecho y yo creo que debemos de hacerlo con más frecuencia, porque los salmos expresan la confianza en Dios, pero sobre todo proclaman quién es Dios. Y nosotros tenemos que hacer eso precisamente, proclamar quién es nuestro Dios, proclamar quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Salvador, y además de eso también exaltar su nombre, alabar su nombre. Y el Salmo 27, vamos a dar lectura unidos del versículo 1 al 6. Salmo 27, versículo 1 al 6, leemos juntos. En la Biblia, en la versión Reina Valera 1960, Salmo 27, del 1 al 6. Y si ya lo encontraron en sus Biblias, voy a pedir que se pongan de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Y dice así la palabra del Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo en sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén y amén. Gracias, hermanos. El eclipse de mañana ha inquietado a muchas personas. Y si usted ha visto en internet, aún al pueblo cristiano también lo tiene inquieto, lo tiene atemorizado. Y es que han dado o prestado oídos a profetas y profetisas que están diciendo que este eclipse está anunciando calamidad, que va a traer calamidad tras él, y lo relacionan con eclipses pasados de la Biblia, por ejemplo con la oscuridad que hubo en tiempo de la crucifixión de Jesús, que se cree que en tiempo de cuando Jonás fue a predicar a Nínive también lo precedió un eclipse, en fin, y ahí hacen relación de eventos que han acontecido en el pasado. Pero lo malo es que crean confusión, crean incertidumbre, crean temor, aún dentro del pueblo cristiano. Yo quisiera aprovechar este tiempo para reafirmarles, para confirmarles en la fe. Y por eso este Salmo 27 y esta exposición se va a llamar proclamando a Yahvé, o proclamando a Jehová, o proclamando a Jesús como nuestro protector, en base a este Salmo 27. Y vamos a empezar diciendo que es necesario proclamar, declarar nuestra confianza en
Dios, nuestra confianza en Yahvé. Utilizo este nombre de Dios porque, por ejemplo, en las versiones católicas aparece como Yahvé, las versiones evangélicas aparece como Jehová, pero es el mismo nombre, y por eso estoy utilizando este término ahora, y por eso también durante el desarrollo del tema a veces voy a hacer referencia como Yahvé o como Jehová, pero estamos refiriéndonos incluso a veces a Jesús mismo con este nombre, porque Jesús es el Dios del Antiguo Testamento, es el Redentor de Israel también, y Él nuestro Redentor también. Y vemos que, decíamos la vez pasada, que los sacrificios del Antiguo Testamento, todo lo que era el ceremonial del Antiguo Testamento que practicaba el pueblo de Israel, tiene su sentido, tiene su base en la obra redentora de Cristo. Miraban hacia el futuro, hacia la obra de Cristo, y en base a eso tenía esa validez. La obra de Cristo es que respalda los sacrificios del Antiguo Testamento, y la obra de Cristo respalda también ahora las oraciones de su pueblo. La obra redentora, nuestra redención, nuestra salvación está respaldada, está fundamentada en la obra de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es importante entonces que como pueblo de Dios, como iglesia, declaremos nuestra confianza. Por eso también cuando alguien se hace miembro de la iglesia, se le pide que haga su profesión de fe. Y para ello se le prepara, para ello se le enseña, se le da un curso de las doctrinas básicas del cristianismo. ¿Por qué? Porque es necesario que sepa no solamente en quién está creyendo, sino también que sepa en qué está creyendo. Porque ya hemos dicho que la fe nuestra no es una fe ciega, sino es una fe con fundamento, y sobre todo con fundamento en la palabra de Dios. Y por eso es importante que declaremos nuestra fe, que confesemos nuestra fe. Y aquí tenemos eso precisamente en el Salmo 27, como David, porque él es el que escribió este salmo, el Salmo 27, como David en el versículo 1 declara su confianza, declara su fe en Jehová, su fe en Yahvé, su fe en Dios. Dice el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces ahí en la primera línea y en la tercera línea está declarando su fe, su confianza en Dios. Y en la segunda y cuarta línea está las consecuencias de esa confianza en Dios. Los resultados de esa confianza en Dios. Porque su confianza plena está en Dios, no tiene ningún temor. Por eso dice, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Y esa misma confianza, esa misma expresión, la encontramos del apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Por eso dice, si Dios es por nosotros, si Dios está de parte nuestra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay otro ser más poderoso que nuestro Dios. No hay otro espíritu más poderoso que el Espíritu Santo, que el Espíritu de nuestro Padre Celestial, que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo puede afirmar y puede también de alguna manera animarnos a nosotros a confiar en Dios y decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto también no debe ser solamente una expresión, como diríamos por ahí, como una expresión mágica, como una fórmula mágica, no, o como un mantra. Usted sabe que hay religiones en donde creen que si usted repite una y otra vez
la misma expresión, la misma oración, la misma declaración se va a cumplir. En el cristianismo no es así, hermanos. Nosotros estamos convencidos que las expresiones, aún expresiones bíblicas, no tienen una connotación mágica. Están respaldadas por Dios, sí, pero la eficacia de estas promesas que hay en la Biblia, de estas declaraciones que hay en la Biblia, la eficacia depende de Dios solamente, no de mí, no de mi declaración, ni siquiera si yo lo decreto, porque usted ha escuchado que se da mucho esto de decrétalo. No depende de que yo lo decrete o de que yo lo declare, sino depende de Dios, de Dios. Jesús es el sí y el amén, dice la Biblia. O sea, Él es el que cumple con lo que está aquí en la palabra. Y por eso debemos estar convencidos, hermano. Debe ser nuestra convicción, debe ser nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Porque no nada más se trata de confiar por confiar, sino, dice el Señor mismo, confiar en Dios. En Juan 14:1 dice, no se turbe su corazón. Si tienen fe en Dios y confían en Dios, confíen también en mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Por eso, porque Él dice que debemos confiar en Dios. Y si Él pide que confiemos en Él es porque Él es Dios. En nadie más podemos confiar. A nadie más debemos poner nuestra confianza, sino solamente en Dios, solamente en Cristo, solamente en Yahvé, en Jehová. Él es nuestra luz. Como dice ahí, Jehová es mi luz y mi salvación. No dice solamente Jehová es luz, no, es mi luz. Es importante entonces que te apropies, que te identifiques con Él, que es la luz. Luego dice también, Él es la fortaleza de mi vida. Él es mi fortaleza. No solamente es la fortaleza, Él es mi fortaleza. En Él encuentro mi fuerza, porque esa es otra manera de traducir mi fortaleza, es mi fuerza. Él renueva nuestras fuerzas. A través del profeta Isaías dice que los que esperan en Jehová, los que esperan en Yahvé, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas. Tendrán nuevas fuerzas. Esas fuerzas que provienen de parte de Dios. Hoy en la mañana en la escuela dominical dice Dios, yo soy tu Dios que te esfuerzo. No, Dios nos pide por un lado que nos esforcemos. Allá en Josué capítulo 1, ¿verdad? Se le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Sí, requiere esfuerzo de parte nuestra, pero el Señor dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Cuando dice te esfuerzo, que está diciendo, yo te voy a dar fuerzas, te voy a imprimir fuerzas, te voy a fortalecer. O sea, si tú te esfuerzas no solamente en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas que provienen de Dios. Por eso tú puedes hacer grandes cosas, por eso tú puedes sobreponerte a muchas cosas, porque no solamente estás en tus fuerzas, sino también tienes la fuerza que proviene de Dios. Porque dice Dios, yo te fortalezco, yo te sostengo, dice el Señor. Así es que Él es nuestra fortaleza, de Él vienen nuestras fuerzas, Él es nuestra luz. Y por eso las tinieblas más oscuras no podrán resistirle. Así es que yo decía un miércoles en el estudio bíblico, no debemos tenerle miedo a los fenómenos naturales, no debemos tenerle miedo a este eclipse, ni al eclipse de luna, ni al eclipse de sol. A veces la gente, hermanos, es triste que le tiene más miedo a estos fenómenos naturales que a Dios mismo. Y incluso en las redes sociales, no salgan. Bueno, si va a salir y quiere mirar el eclipse, ya se han dado indicaciones qué es lo que tiene que hacer.
Incluso están dando indicaciones hasta para que cuide sus mascotas, que no los deje salir, porque a lo mejor podrían mirar al cielo, ¿verdad? Y podrían dañar sus ojitos, ¿verdad? Cosas así. Bueno, sus gallinas, hermano, no vaya a dejar cuídenlas. Sí. Entonces, o sea, por ese lado se entiende, ¿verdad? Se entiende que hay que tener cuidado, pero no lo vean del lado supersticioso, no. Si tiene la oportunidad de poder apreciar esto, hágalo y glorifica a Dios por ello. Yo en lo personal, Dios me ha permitido presenciar 2 eclipses de sol, así completos, totales, y es algo que difícil de expresar. Nuestro cuerpo, ¿verdad? Experimenta algo especial, pero nosotros como conocedores de la palabra y sabiendo que es Dios quien está detrás de todo esto, uno piensa en la grandeza de Dios inmediatamente. Cuando uno puede contemplar el firmamento, ¿verdad? Le decía yo al hermano hoy en la mañana platicando de esto, uno alcanza a percibir la profundidad del espacio cuando se dan estos fenómenos. Como si usted estuviera viendo a través de un cristal o a través de, no sé, cuando usted ve el agua que está limpia en un recipiente limpio, cristalino, y usted puede ver hasta el fondo, algo así, hermanos. Entonces, ¿qué hace esto? Esto nos lleva a pensar en la grandeza de Dios, en alabar su nombre, en reconocer su grandeza. Y luego piensa uno, y en medio de esta inmensidad, aquí estamos nosotros, siendo tan pequeñitos. Y cómo Dios pensó en nosotros, cómo Dios nos amó de tal manera, tan grandemente, que dio a su propio Hijo por amor a nosotros. Entonces, esto nos debe llevar a honrar a Dios, a glorificar a Dios. Y recuerden, Él es nuestra luz. Y las tinieblas más oscuras, más profundas, no pueden resistirle, como lo dice Juan 1.5. En Juan 1.5 dice, la luz en las tinieblas, ¿qué? Resplandece. Las tinieblas no pueden resistir la luz. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Experiméntelo usted en un cuarto totalmente oscuro, encienda un fósforo y verá cómo ilumina la oscuridad. ¿Por qué? Porque la luz es más poderosa que las tinieblas. Y nuestro Dios es luz. Por eso dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? También David en este Salmo 27, él declara, él da a conocer que Yahvé nos protege de enemigos personales y de enemigos institucionales. Que nuestro Dios nos protege de enemigos personales y de enemigos institucionales. ¿Qué significa eso de personales e institucionales? De enemigos personales, versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos ¿qué? Tropezaron y cayeron. Ellos tropezaron y cayeron. Ahora, no es que tropezaron porque eran torpes, no es que tropezaron porque no se fijaron dónde caminaban. No, la idea es que Dios los hizo tropezar y caer. Que Dios obstaculizó sus ataques sobre mí, que Dios frustró sus planes de destrucción contra mí. Sus planes eran comer mis carnes, sus planes eran destruirme, sus planes eran hacerme mal. Pero dice David, pero Dios hizo que tropezara y cayera. Entonces, David reconoce que es Dios quien le protege
de sus enemigos personales, de personas, de individuos, como lo califica ahí, malignos, angustiadores, enemigos. Pero luego en el versículo 3, aquí ya habla de algo más grande, ¿verdad? Ya habla, dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque un ejército, aquí estamos hablando entonces ya de un enemigo más grande, de un enemigo organizado a manera de ejército para destruirme, dice David. Pero aunque se organiza un ejército, aunque se levante un ejército, aunque un ejército me rodee, dice David, no temerá mi corazón. ¿Por qué no teme? Porque era muy valiente David. Sí era valiente, no cabe duda. Ahora sí, como dice, alguien dice, viví yo desde chiquillo, ¿verdad? No, pues David era valiente desde pequeño, desde que era adolescente. Lo mandaban a cuidar las ovejas de su padre. Su padre lo mandó a cuidar las ovejas, su rebaño. Y él mismo dice que él cuando venía un león o un oso, ¿verdad? Cuando venía el depredador, él los enfrentaba y le arrebataba a las ovejas aún de las fauces del león, del oso, ¿verdad? Alguien dirá, no, qué exagerado David. No, es que, ¿y saben por qué lo hacía? Él enfrentó a Goliat, mientras Saúl y todo su ejército se escondían cuando salía ese hombre grande, ¿verdad? A ofender al pueblo de Israel, al ejército de Israel y a ofender a Dios, porque era lo que hacía. Dice que a David lo mandaron para que le llevara provisiones a sus hermanos que estaban allá en el frente de batalla, ¿verdad? Estaban allá guerreando, peleando. ¿Cuál? Si estaban allá escondidos. Y cuando oyó David lo que estaba pronunciando ese gigante, ese Goliat, dijo, ¿cómo es posible que permitan que ese incircunciso ofenda a los ejércitos de Israel, que ofenda al Dios de Israel? Y usted conoce la historia, ¿verdad? Saúl lo armó y todo, le puso, no, esto me estorba. ¿Y qué hizo David? Agarró 5 piedras y agarró su honda. 5 piedras y le echó ahí en su morralito, ¿verdad? Y agarró su honda y se paró frente al gigante. Y dijo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tú vienes con espada, vienes con escudo, vienes con pavés. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lanzó su piedra y lo derribó. ¿Por qué? Porque no fue en sus propias fuerzas, no fue en su propia habilidad. Sí tenía habilidad, claro que sí, había practicado mucho, pero no era su habilidad, no era sus fuerzas, era la fuerza que Dios le daba. Y por eso él enfrentó, no dijo yo vengo en mi propio nombre, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cuando usted enfrenta una prueba, una tentación, un problema, usted vaya en el nombre del Señor. Bien. Cuando alguien le haga una demanda injusta, usted vaya en el nombre del Señor. Aun cuando usted vaya a defender una causa justa, usted vaya en el nombre del Señor. No vaya confiando en que se buscó un buen abogado, no vaya confiando en que tiene buenas palancas. No, usted vaya en el nombre del Señor. Amén. Y Él va a hacer que usted tenga éxito. Usted va a hacer que aquello resulte a su favor porque Dios es justo. Y entonces Él ama la justicia, dice. El hombre recto mirará su rostro. Así que no confíe en sus palancas, no confíe en el Señor, ¿verdad? Él es la mejor palanca. Decía
creo que Arquímedes, dadme una palanca y moveré al mundo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Dios es quien puede mover al mundo. Y si usted confía en Él, entonces todo tiene de su parte. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No olviden eso, hermanos. Así que aquí David reconoce que Dios lo protege de enemigos personales y de enemigos institucionales. Hay instituciones, hermanos, como la iglesia, la familia. Primeramente, la familia es la primera institución que Dios estableció allá en el huerto de Edén, la familia. Luego también tenemos instituciones como el Estado, instituciones como la escuela. Pero estamos viendo, hermanos, que instituciones en países como el Estado y la misma escuela se está volviendo en contra del cristianismo, en contra de Dios, en contra de las Escrituras. Países donde está prohibido predicar el Evangelio. Lugares en donde está prohibido ya que haya una cruz, por ejemplo. E incluso se está tratando de prohibir que se lea la Biblia en algunos países. Y es el Estado como institución que lo está prohibiendo. Las reuniones religiosas están prohibidas. Tristemente, en estos países prohíben las reuniones religiosas, pero ellos tienen sus imágenes, sus estatuas, y ellos sí quieren que sean venerados, que sean reverenciados. Entonces ellos están instituyendo su propia religión, ellos están erigiendo como dioses, pero sí están prohibiendo la adoración al verdadero Dios, al Dios de la Biblia. Pues dice David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Debemos estar confiados en Dios. Amén. Ahorita, gracias a Dios que en nuestro país no se está dando eso. Pero no sabemos, en el futuro ya se están dando situaciones, como por ejemplo la aprobación del aborto, la aprobación de los matrimonios de diferente género. Ya se está dando todo eso, ya de manera institucional. Y eso va en contra de la Biblia, en contra de la Escritura. Entonces, algunos dicen, ay, ¿hasta dónde vamos a ir? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, ¿hasta dónde irá a llegar el Estado? Nosotros sabemos a dónde vamos a llegar, nosotros sabemos a dónde vamos. Nosotros sabemos en dónde debemos estar firmes. Nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y debemos permanecer alineados con ella. No alineados con otras cosas, sino alineados con la palabra de Dios. Por eso David decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice el versículo 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Aquí, hermanos, David da a conocer cuál es su mayor anhelo, cuál es su mayor deseo. Y su mayor anhelo y deseo es estar en la casa de Jehová, es estar delante de Jehová todos los días de su vida. Aquí, hermanos, es tiempo o es un buen momento para preguntarnos cuál es nuestro más grande deseo, cuál es nuestro más grande anhelo, qué es lo que más deseas en la vida. Y eso que tú más deseas, eso es lo que de alguna manera va a absorberte, va a absorber tu atención,
vas a enfocar todo tu esfuerzo hacia aquello. Ahora, eso está bien formulado, ¿verdad? Porque algunos nomás desean, pero no hacen nada para obtener aquello que desean. No, si deseas algo, búscalo, está bien. Esfuérzate. Pero, dice aquí David, mi mayor deseo, es más, no solamente es mi deseo, yo se lo he pedido a Dios. ¿Qué le ha pedido a Dios? Que esté en su casa, que le permite estar en su casa, que le permite estar delante de Él, que le permite estar en su presencia. Pero no solamente se lo ha pedido, sino que Él también, ¿qué? Lo ha buscado. Eso es importante, hermano. Que no solamente le pidamos, sino que lo busquemos. Porque hay cosas que nosotros le decimos a Dios, le pedimos a Dios, y decimos, bueno, por si se hace. Como diciendo, por si pega. No, hermanos. Aquí no es cuestión de que, a ver si pega. Debes tener la convicción, la seguridad de que si se lo has pedido a Dios, Dios lo va a conceder si es su voluntad. Eso también es importante. Porque hay cosas, hermanos, que Dios no te va a conceder, que Dios no te va a dar, porque Dios sabe que no van a ser de bendición para tu vida. Y por eso no te la va a conceder. A veces también Dios va a hacer que esperes. No es un rotundo no, sino es cuestión de esperar el tiempo de Dios. Nosotros como que ahora queremos las cosas rápido, ya. Incluso a unos restaurantes de comida rápida, creemos que, bueno, es rápida, entonces llegando yo ya quiero que me atiendan. Todo queremos rápido. Pero, hermanos, con Dios no siempre es así. A veces hay que esperar. Si te esperas para cuando vas al restaurante a que te atiendan, si te esperas cuando vas a la clínica para que te atiendan, si te esperas para ir a hacer fila en el banco, entonces ¿por qué no esperar la respuesta de Dios? Lo quieres ya. A veces Dios responde inmediatamente, dependiendo de la urgencia, ¿verdad? El otro día yo les ponía el ejemplo de Pedro que se estaba hundiendo, ¿verdad? Sálvame, que perezco. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? No dijo, espérate, Pedro, déjame. No. La urgencia, el momento requería la intervención de Dios, si no, Pedro se ahogaba. Tal vez en tu vida también hay situaciones que requieren la pronta intervención de Dios, la urgente intervención de Dios. Bueno, clama a Él, pídele a Él y Él va a actuar inmediatamente. Pero hay cosas que pueden esperar. Pon en las manos de Dios, espera en el Señor, confía en Él, ¿qué dice? Y Él hará en su momento, en su tiempo. A veces no cuando tú quieres, sino cuando Él así lo quiere, cuando Él así lo determina. Pero es importante pedirle y buscarlo. Una cosa, dice, he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Yo recuerdo que a veces cuando invitamos a alguien, hermano, o bueno, si gusta, lo invitamos a la iglesia el próximo domingo, ¿verdad? Tenemos el culto a las 12 del día, la escuela dominical a las 10:30. Bueno, si Dios quiere, ahí nos veremos. ¿No han escuchado esa respuesta? Si Dios quiere, ahí nos... No, claro que Dios quiere. El problema es que tú no quieres, porque Dios sí quiere. Y hay quienes, bueno, ¿cómo me gustaría poderme reunir en algún lugar? ¿Verdad? Pero no hacen nada porque pueda cumplirse ese deseo de reunirse. Como dicen, ¿cómo me gustaría? Bueno, pues planea y el domingo, ya sabes, ahora es tan fácil, hermanos, a través del internet, saber a qué hora son los horarios
de actividades de las iglesias, a qué hora se reúnen, en dónde están, tan fáciles. Antes costaba trabajo ubicar los lugares, ahora con tu teléfono ahí buscas y ubicas fácilmente, ya no es pretexto para eso de que diga es que me perdí, no encontré. Ya no hay excusa. Por eso, una cosa dice David, he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar, fíjense bien, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Para qué te reúnes? Para sociabilizar. Hay gente que le gusta tener roce con gente que sea de su nivel, ¿verdad? No les gusta reunirse en cualquier congregacioncita, les gusta reunirse en iglesias grandes donde va gente importante, donde van licenciados, médicos, empresarios. ¿Para qué te reúnes? ¿Solo para tener roce social, para relacionarte? Para ver si encuentras a tu pareja. Puede ser que la encuentres, sí, ¿por qué no? Pero que eso no sea tu prioridad. Que tu prioridad, que tu propósito sea, como dice el salmista, ¿qué? Contemplar la hermosura de Jehová. Exaltar la grandeza de Jehová. Exaltar su nombre en adoración. Amén. Qué triste es que a veces la gente dice, no, yo no voy a ir porque ahí ni me saludaron, ahí ni siquiera se acercaron a mí, ni siquiera me dieron la bienvenida. Es verdad que a veces somos muy fríos en ese sentido, también tenemos que reconocerlo. A veces fallamos, porque hay iglesias, hay congregaciones donde la gente llega y luego los aborda, ¿verdad? Y les piden sus datos, escriben ahí, tienen, y les piden su teléfono y todo, ¿verdad? Y le hacen llegar informe de quién es el pastor, los horarios de oficina, todo, ¿verdad? Los horarios de culto, todo eso, y en la semana ya le están llamando, nos dio gusto que estuvieras con nosotros en este domingo. O sea, está bien. Y a nosotros nos falta eso. Ser así un poquito más. Pero aún, volviendo, ¿para qué te reúnes? ¿Para qué te congregas? ¿Cuál es tu propósito principal? A veces también nos reunimos y nomás estamos fijando, ¿no? Pues, ¿ya viste cómo vino? ¿Ya viste al hermano? ¿Ya viste al hermano? O sea, como que nos reunimos nada más para ir a ver qué. No, hermanos, tenemos que reunirnos para, como David, para contemplar la hermosura de Jehová, para deleitarnos en la grandeza de Dios, para deleitarnos en la alabanza, ¿verdad? Para deleitarnos en escuchar su palabra, o como dice ahí, para inquirir en su templo. O sea, inquirir quiere decir para meditar ahí, para reflexionar. En otro de los salmos dice, yo no entendía muchas cosas, yo no entendía por qué los impíos prosperaban, yo no entendía por qué pasaban tales o cuales cosas, hasta que entré en el santuario, hasta que entré en la presencia de Dios. Así que, hermanos, de veras tenemos que tomar en serio lo que la Escritura dice en ese sentido. ¿Cuál es el propósito de reunirnos? Y el propósito principal es, como dice el Salmo 100, ¿verdad? Que debemos entrar desde que venimos entrando y aún desde antes, entrar por sus puertas, que dice, con acción de gracias, con gratitud, por sus atrios, con alabanza. Alabadle, dice, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque
Jehová es bueno. Nos reunimos para proclamar la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, para dar a conocer las bendiciones de Dios. Porque Jehová es bueno, porque Yahvé es bueno y su misericordia es para siempre, su fidelidad es para siempre. Amén. Tenemos que buscar, hermanos. Otro de los salmos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero no todos pueden decir eso. Hay quienes ya me fastidiaron con eso de que me están invitando a la iglesia. Para muchos es un fastidio que les digan vamos a la iglesia. Pero para el creyente, para ti y para mí, Es un gozo. es un gozo. Amén. Me alegro, me regocijo. Qué bueno que me invitas. Vamos a la casa del Señor. Luego, en el versículo que sigue, versículos 5 y 6, aquí vemos cómo David reconoce que Jehová, que Yahvé nos guardará en el día malo y nos dará la victoria. Versículos 5 y 6 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Vamos a analizar estos dos versículos. Yahvé nos guardará en el día malo y nos dará la victoria. Vemos que Él nos va a esconder en su tabernáculo. El tabernáculo está haciendo referencia primero al tabernáculo de reunión, antes de que Salomón construyera el templo. Pero al fin de cuentas era la casa de Dios, era la morada de Dios. Ahí estaba el arca de la alianza, el arca del pacto. Luego dice: me ocultará en lo reservado de su morada. Otra vez haciendo referencia al tabernáculo, a la casa. Luego, recuerden, aquí todavía no estaba el templo. ¿Por qué? Porque es David quien está escribiendo este salmo. Sin embargo, ya David había trasladado el arca del pacto a Jerusalén. Él mismo dice: ¿cómo es posible? Yo estoy viviendo en una casa de lujo, tapizada de maderas de cedro fino. Y el arca de Dios está en una tienda. Decía: ¿cómo es posible esto? Y propuso en su corazón construir una casa digna para el arca de Dios. Usted conoce esa historia también, ¿verdad? Pero Dios le dijo: David, no, tú no puedes construir. Tus manos están manchadas con sangre. Pero tu hijo sí lo va a hacer. Pero David empezó a reunir materiales, madera, oro, plata, ya cuando su hijo subió al trono, ya como dicen, ya tenía ahí ya acumulado lo que David estuvo juntando para construir el templo. Pero ya estaba el tabernáculo, ya estaba la tienda, ya estaba la morada, como dice ahí, de Dios. Dice: y Él me va a ocultar, me va a esconder ahí. No yo me voy a esconder. No yo me voy, Él, ¿qué quiere decir? Él me va a atraer hacia sí. Me va a acercar a Él. Y si yo estoy con Él, si Él me acerca a sí mismo, entonces estoy seguro. No hay un lugar más seguro, hermanos. No hay un lugar más seguro que
en la presencia de Dios, que en comunión con Dios, que en la intimidad con Dios. Porque no hay nadie más poderoso que Él. No hay nadie más fuerte que Él. Por eso en el Salmo 91 dice que el que habita, usted conoce este salmo, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vean cómo describe a Dios ahí como el Altísimo, quiere decir que no hay otro más grande que Él. El Omnipotente, que quiere decir el que todo lo puede. Por eso dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí mismo en el Salmo 91, del versículo 9 al 11, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, otra vez, al Altísimo por tu habitación. Por eso dice, versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. No solamente, decía, no solamente su ángel, sino sus ángeles mandará cerca de ti, pero no solamente cerca de ti. La otra vez yo les comentaba este versículo, acerca de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ya le ha dado indicaciones a sus ángeles cómo deben tratarte, cómo deben cuidarte. No eres tú quien va a darle órdenes a los ángeles. No eres tú que yo aposto a un ángel ahí a la entrada, ¿verdad? No. Es Dios quien se encarga de darle indicaciones a los ángeles con respecto a ti, dice aquí. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, dice. Que te guarden, que te protejan en todos tus caminos. Ahora aquí yo quiero decir, también debes tener cuidado en que andas y en donde andas, porque dice, bueno, si Él me va a cuidar en todos mis caminos, no, pues yo ahorita me voy a meter allá al antro, me voy a meter allá a la Coahuila, ¿verdad? Allá a las pulgas, que al fin Él me va a cuidar, ¿verdad? Debes también tener cuidado en dónde andas, cuáles son tus caminos, qué caminos transitas. Por eso Él quiere que andemos en sus caminos de Él, no en tus propios caminos. Recuerda que la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué? Es muerte, es destrucción. Sin embargo, Dios tiene ese detalle para contigo. Dice que a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Él nos va a guardar del día malo, el día malo. Gracias a Dios, hermanos, que hemos pasado ya tiempos difíciles como ahora lo del COVID, pero probablemente en el futuro vengan tiempos también más difíciles a lo mejor. Y nosotros debemos tener la confianza de que el Señor nos va a preservar, que el Señor nos va a guardar, que Él va a poner los medios incluso para que nosotros podamos salir adelante. Amén. Y todo lo que tiene que ver, hermanos, con el cuidado de nuestra salud es importante también, hermanos. Dios es el que de alguna manera pone los medios para ello. Y debemos darle gracias a Dios por eso. Porque todo esto proviene de Dios, ¿verdad? Aún sobre todo la reconciliación, pero también las cosas buenas, toda dádiva, todo don perfecto que dice, proviene de lo alto, viene de parte de Dios. Entonces nuestra gratitud es para con Él. Debemos expresarle nuestra gratitud. Eso es importante. Dice la segunda parte del versículo 6, y yo
sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Dios se va a encargar de cuidarme, de protegerme, aún de mis enemigos, aún como dicen en el Salmo 91, aún de pestes, aún de enfermedades. A veces Dios permite que nos enfermemos. También eso ya he hablado yo en otra ocasión, cuando he hablado sobre este tema de la enfermedad. Porque algunos dicen, no, pues es que ha estado enfermo, pues también cómo vivirá, ¿verdad? Qué carnal es ese hermano, por eso se enferma mucho. Dios permite que nos enfermemos. Pero también Él nos libra de muchas enfermedades. Imagínese, si usted sabe de cuántos virus hay en el aire, cuántas bacterias, muchas, de veras. Y sin embargo, miren, aquí estamos. De alguna forma Dios nos ha dado un sistema inmunológico, y muchos tienen su sistema inmunológico fuerte, y otros lo fortalecen a través de una dieta adecuada. Pero por encima de todo eso, hermanos, debemos darle gracias a Dios porque Él nos ha protegido, porque Él nos ha preservado, que Él nos ha guardado. Y por eso debemos ser agradecidos. Una de las peores faltas del creyente, hermanos, y aquí, pues cuando digo creyente, ya ahí me incluyo yo, ¿no? Una de las peores faltas del creyente es nuestra ingratitud para con Dios. Pensamos o sentimos que lo merecemos. A veces incluso somos malagradecidos con los demás. Pensamos, ya me lo merecía. Es lo menos que podía hacer por mí. Cuando en realidad, hermanos, yo siempre he dicho, todo es por la gracia de Dios. Y por eso, hermanos, debemos ser agradecidos con Dios. No debemos olvidar todo lo que Él nos ha dado, de la manera en que Él nos ha bendecido. En la mañana decía nuestro hermano que en el devocional pero se le pedía que escribiera 5 cosas por las cuales estaba agradecido con Dios. Y ya, ahí nos mencionó las 5 cosas. Si ahorita usted le preguntase eso, tenga en mente o escriba 5 cosas por las cuales le daría gracias a Dios ahorita, en este momento. ¿Qué escribiría? A veces ayuda, hermano, como un ejercicio. ¿Por qué le daríamos gracias a Dios en este momento? Y a veces divagamos mucho. A lo mejor son tantas las cosas por las cuales tenemos que darle gracias que no sabemos cuál poner. Amén. Pero dice aquí el salmista, yo quiero entrar a su tabernáculo, a su presencia, para ofrecerle sacrificios de júbilo. Y la idea ahí, hermanos, es aún con gritos. Dirán, pero pues va a decir que estoy loco, que estoy loca. David, ¿recuerdan cuando llevaba el arca? Esos son excepciones, debo de aclararlo, ¿verdad? ¿Qué hizo David? No le importó lo que dijera, ni lo que dijera su mujer siquiera. Porque lo estaba haciendo para Dios. No lo estaba haciendo para quedar bien con su pueblo. No lo estaba haciendo bien para quedar bien con su mujer. Lo estaba haciendo para Dios. Y aquí David está diciendo, yo quiero entrar a la presencia de Dios, estar delante de Dios para ofrecerle sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y ahí la idea es cantar y también tocar instrumentos delante de Jehová.
Quien sabe tocar instrumentos, toque instrumentos delante de Dios. A veces incluso también a nuestros hermanos que nos visitan, les decimos, hermano, quieren participar en con alguna acción de gracias, con algún canto, o quiere apoyarnos con el instrumento. Por ahí hay una cajón. Hemos tenido hermanos que han participado, ¿verdad? No a todos se nos da eso del ritmo, ¿verdad? Pero si se te da, si sabes tocar un instrumento, hazlo para el Señor. El salmista dice aquí, yo quiero estar en la presencia del Señor para ofrecer sacrificios de alabanza, sacrificios de júbilo. Quiero entonar cantos y quiero tocar instrumentos delante de Dios. Y de esa manera estaremos manifestando nuestra gratitud a Dios por todo lo que Él nos hace. Y de esa manera también estaremos proclamando a nuestro Dios, proclamando a Yahvé como nuestro protector. Que Dios nos ayude pues para que de esa manera podamos honrarle cada vez mejor, y que sea de testimonio en la congregación y también fuera de ella, que seamos de testimonio a todos los demás. Amén.